el tema de esta semana se titula ¿cómo? El triunfo del amor. Pero el tema de hoy como tal se titula La manera de amar, porque está basado en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga ¿qué? Vida eterna. Así que dividí el texto la semana por frases, ese versículo. Y hoy nos toca la frase porque de tal manera. Ahora le pregunto yo, ¿por qué especificará de tal manera? Eso significa que el amor con que el Señor Jesús nos amó es un amor especial. Así que Él le da este enfoque porque realmente nosotros tenemos que prestar atención en la manera en que Jesús amó. Hay diversas formas en que el mundo trata de amar. ¿Es cierto o no es cierto? Cuando hay un dicho por allí que dice, hay amores que matan. Bien es cierto hay, cuando escuché un caso una vez en la noticia que un hombre después de asesinar triste y lamentablemente a su esposa, después que lo encontraron y lo entrevistan, pero ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo hiciste? Él dice, bueno, es que yo la amaba tanto y la amaba tanto que como ya no iba a estar conmigo, pues preferí asesinarla. ¿Que yo qué? Decía él, la amaba. ¿Realmente la estaba amando? ¿Qué clase de amor? Pero él decía que la estaba amando. Entonces, ¿es un amor real, genuino? ¿O es un amor desvirtuado? Así que el amor, cuando se mezcla con los celos, con la envidia, con el pecado, triste y lamentablemente deja de ser amor. Por eso es que hay mucha gente que dice, amo a mi esposa, pero le grito, la violento y la maltrato. Hay otros que dicen, amo a mi prójimo, pero lo critico, lo calumnio y lo envidio. Hay otros que dicen muchas de estas cosas, pero realmente son amores corrompidos y adulterados. El mundo y el enemigo nos impide o nos impone diversas formas, ¿verdad?, de amar. Pero Dios nos dio un ejemplo espectacular. Un ejemplo que va más allá de todas estas cosas. Por eso es que yo quisiera que me acompañaran en el libro de Juan, capítulo 8, verso 3. De aquí en adelante, del 3 en adelante, hay una historia. Aquí en Juan capítulo 8, verso 3, hay una historia, la cual unos hombres, después de haber calumniado, utilizado, ponen en vergüenza y en juicio a una joven llamada como María Magdalena, también queriendo como propósito poner en aprieto a Jesús, acusándola de que ella era una ¿qué? Una adúltera. Esto fue, yo diría que una oportunidad para Jesús exponer, experimentar y mostrar parte del carácter y cómo es la manera en que debemos de amar. Por eso entonces es que, hermanos, no hay carácter puro sin amor. No hay justicia sin amor. No hay amor sin salvación. Y sabe, no hay ley sin amor. La ley y el amor van como juntas. Porque si yo soy muy a la ley, me torno como legalista. Pero entonces si amo y dejo pasar y amo
y no estoy con la ley, ¿qué va a pasar? Se desvirtúa el amor. Así que hoy vamos a ver, y lo vamos a leer en el libro de Romanos, que fue la lectura bíblica, cómo es la manera en que realmente el Señor nos dice que debemos amar. Yo alabo al Señor porque el Señor es nuestro ejemplo. Por eso dice la palabra de Dios: ejemplo os he dado para que como yo hago, vosotros también hagáis. Así que Él nos amó primero. Él demostró la manera de amar. ¿Sabe por qué? Porque nos ama. ¿Sabe por qué? Porque Él desea que ninguno de nosotros se pierda, sino que se arrepienta y ame como Él nos amó. ¿Sabe? Porque el amor es la manifestación grande del amor de Dios. Y nosotros debemos de manifestar ese amor y ese carácter en nuestra vida. Así que por eso es que vemos claramente en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Todos la condenaban. ¿A quién? A María. La condenaban. La acusaban. La despreciaban. Ahora les pregunto yo, ante la ley, ¿ella era inocente? Ante la ley de aquel entonces, ella era culpable. ¿Qué dice la palabra acerca de la paga del pecado? Es que muerte. O sea que, ¿qué era lo que le esperaba a ella según la ley? La muerte. Romanos, vamos a buscar Romanos capítulo 13, verso 11. Romanos capítulo 13, verso 11. Aquí en esta versión me gusta porque comienza de esta manera: hagan todo esto. Y lo dicen de una manera que enfática. Y cuando comienza de esta manera, ¿a qué se refiere? Para eso tenemos que ver el contexto del versículo 8. Allí mismo en Romanos 13. ¿Qué dice? El amor no perjudica al prójimo. Así que el amor es el cumplimiento de ¿qué? Perdón, ese era el 8. Dice: no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de ¿qué? Amarse los unos a los otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido ¿qué? La ley. ¿Se dieron cuenta? La ley va junta con ¿qué? Con el amor. Y dice: no tengan deuda. Hoy día la gente vive ¿qué? Endeudándose, pero él dice: no tengan deuda. Más que ¿qué? Amarse los unos a los otros. Y sigue diciendo el verso que leí, el 10: el amor no perjudica al prójimo. Así que el amor es el cumplimiento de la ley. ¿Y a qué ley se refiere ahí? A la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Se encuentra en Gálatas capítulo 2, verso 6. Al revés. Gálatas capítulo 6, verso 2. Dice: ayúdense los unos a los otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de ¿quién? De Cristo. La ley de Cristo. Y esto está basado en el contexto del 6:1. Hermanos, si alguien es sorprendido en ¿qué? No es lo mismo que estamos hablando ahora de María Magdalena. Ustedes que son espirituales deben restaurarlo con actitud de ¿qué? De humildad. Pero cuídense cada uno, porque también pueden ser ¿qué? Hermanos, significa
que nosotros, ¿verdad?, debemos de en todo momento entender lo que es la ley de Cristo. Ahora le pregunto yo, los 10 mandamientos, ¿en qué se dividen? ¿Cuántas tablas tienen? 2 tablas. Y son realmente, la primera tabla representa el amor que debe de representar de nosotros hacia quién. Hacia Dios Padre. Y la segunda tabla presenta lo que debe de ser el amor hacia quién. Hacia el prójimo. O sea que el amor está estampado en todos los lugares. Desde Génesis vemos el amor. Y cuando vemos el Apocalipsis y la redención, vemos el amor. Cristo, que es el centro de la palabra de Dios, vemos el amor. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios. Amén. Por allí hay un dicho que dice que del árbol caído, todo el mundo hace ¿qué? Leña. Y no eso era lo que querían hacer con María. Triste y lamentablemente. Pero ¿saben? Jesús, cuando tú y yo caímos, cuando el mundo se fue a la deriva, ¿cuál fue la actitud de Jesús hacia nosotros? ¿Hizo leña con nosotros? No. Más bien que nos amó hasta la muerte. ¿Para que qué? Para que pudiésemos tener la oportunidad de salvarnos. Amén. Así que yo alabo al Señor porque el Señor nos amó. Y triste y lamentablemente hay un enemigo que está buscando como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Saben por qué? Porque él sabe que le queda poco tiempo. Porque él sabe que sus planes ya fueron derrotados. Porque el amor triunfó en la cruz del Calvario. Y sabe, él triunfó para darte la oportunidad. Él triunfó para darte vida. Él triunfó para que pudiésemos alcanzar la salvación. Pero triste y lamentablemente hay muchos que tenemos ese regalo del amor y no lo hacemos, ¿verdad?, parte de nuestra vida. Luego sigue diciendo el verso de Romanos, el verso 11, 13-11. Estando conscientes del tiempo en que vivimos. ¿En qué tiempo estamos viviendo? En otras palabras, eso es en el contexto de la segunda venida de Cristo. Ahora les pregunto yo, la segunda venida de Cristo, ¿está allí en la puerta? Entonces es tiempo de nosotros de vivir la vida. No te preocupes que más adelante yo busco del Señor y me afinco. Hermano, cuidado. Hermano, si Dios aseguró nuestra salvación, si Dios te tiene el camino, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, caminemos por ella. Aprovechemos la bendición, hermano. Hermano, si construyeron una autopista, ¿por qué usted va a coger y se va a meter por el monte a caminar? Hermano, aprovechemos la oportunidad que Dios nos dio. Hermano, la gracia del Señor está abierta en este momento. Y le abro a la iglesia, le abro las visitas. Porque muchas veces somos bautizados, pero a veces queremos trabajar y caminar por el camino que nosotros mismos labramos. Aunque el camino es más difícil, aunque el camino parece ser más bueno. Porque quizás pues hay algunas cosas que nos agradan, que estamos haciendo. Este camino quizás nos restringe. Pero el final del camino es que salvación y vida en Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que hermano, en la Biblia dice que todos en el momento de la segunda venida de Cristo compareceremos ante ese juicio. Y allí sabemos que por la cual vamos a ser juzgados es por la ley. Y la ley y el amor. ¿María merecía el castigo como nosotros? Lo merecía. Pero Dios tuvo misericordia como la tiene con nosotros. Así que el que esté libre de pecado, que tirara la primera piedra, les dijo. Y comenzó a escribir ¿en dónde? En el suelo. Y yo me imagino ellos diciendo, pero ¿qué es lo que está escribiendo él? Y algunos de ellos comenzaron a ver qué era lo que estaba escribiendo.
Dice la sierva del Señor que él comenzó a escribir cada uno de los pecados que muchos de ellos hacían. Y cuando ellos vieron, espérate, ese soy yo. Y el otro, ese, si lo dice, aquí voy a quedar donde. Y todos soltaron ¿qué? La piedra. ¿Saben? Yo le doy gracias a Dios. Porque yo no sé si en este momento tú te sientes condenado. Yo no sé si tú has pasado por un proceso difícil en tu vida. Si el pecado te tiene encadenado. Si sientes que no puedes salir, que no hay perdón. ¿Sabes? Dios te dice y no te condeno. Vete y no peques más. Dios. ¿Sabes? En ese momento, los que estaban al lado de ella acusándole, se colocaron en la misma condición de ella, culpable. ¿Saben? Nosotros no somos quienes para juzgar al otro. Porque dice la palabra que en lo que nosotros somos ¿qué? Fieles, en otras cosas podemos ser ¿qué? Débiles. Pero como yo soy fiel guardando el sábado, cuando yo veo a aquel hermano que titubeó, soy el primero que no le dice nada a la persona, porque la palabra de Dios dice que cuando uno ve algo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ir uno mismo donde ella y decirle, mire, eso está mal. Entonces deberíamos de que vamos a orar, vamos a darle el consejo. Pero en vez de hacer eso, ¿qué es lo que hacemos? Vamos donde la otra hermana y le decimos, yo vi a fulana de tal que estaba haciendo aquello. Y eso es lo que nos dice que debemos de hacer. Eso ayuda al amor del Señor, al amor que estamos, a la manera en que un cristiano debe de representar el carácter de Dios. O sea, debemos entonces de no solamente amar y aceptar la voluntad y el amor de Dios, sino que debemos de nosotros trabajar y vivir el evangelio, el carácter de Dios en nuestras vidas. La salvación de Dios es para todos. La gracia y la misericordia de Dios es para todos. Dios hizo provisión para ti. Te amó desde el principio. Y si solo tú estuvieras en este mundo cuando Él vino a morir, Él hubiese muerto por ti. Ni yo te condeno. Hoy Jesús te dice, te perdono. Dice, te amo. Dice, te necesito. Vete y no peques más. No importa lo que has cometido, arrepiéntete, camina, comienza, confiesa y triunfa. Aprovecha la oportunidad que Dios te da y acepta la vida. Porque la muerte, nadie la quiere. Pero como quizás la vemos en el infinito, decimos, espérate, déjame jugar un poquito. Y un poquito aquí. Hermano, nunca, siempre el pecado te va a costar mucho más de lo que tú pensabas. Y salir de él te va a costar mucho más tiempo del que tenías pautado. Hermano, no juguemos con el pecado. Dice la Biblia, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por lo tanto, hermano, con amor eterno te ama, dice la palabra de Dios. Un amor puro, fiel, con misericordia. Amor que perdona, amor que espera por ti, que para que experimentes y practiques la verdadera forma de amar. Para culminar, vamos a buscar Mateo capítulo 24, versos 12 y 13. Mateo capítulo 24, versos 12 y 13.
Y dice, y por haberse multiplicado la que, el amor de muchos se que. Hermano, yo he visto muchas personas que dicen, ay, yo no ayudo a mi prójimo porque es que yo no sé lo que me puedan hacer, es que yo no sé lo que me pueda pasar. Y luego citan, no, porque es que dice la Biblia que en el tiempo del fin vendrán días en que se enfriará ¿qué? El amor de muchos. Ahora le pregunto yo, ¿ese texto está en el contexto de los cristianos? ¿De los que tienen el carácter de Dios? Entonces tendríamos que decir que las cosas cambian. ¿En qué contexto está eso? En el contexto de los de quiénes, de afuera. Mira el próximo verso que dice, el verso 13. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hermano, si tú sigues en la ley de Cristo, si tú continúas amando la ley y el amor, amando a tu prójimo, no haciéndolo leña, no hablando y haciendo lo que realmente le impida que el prójimo que suba. Una de las cosas que le dijo el Señor a Pedro fue que vea los corderitos que están naciendo en la iglesia. O sea que nosotros como seres, como líderes, como hermanos, ¿de quién debemos de preocuparnos? Del prójimo. Así que el amor de Dios desea manifestarse en cada uno de nosotros. Por eso dice, el que persevere hasta el fin. Debemos de perseverar ¿en qué? En el amor. Haciendo el bien, ¿a quiénes? A los que nos hacen bien y al que nos hace ¿qué? Mal. Uno de los ejemplos más grandes lo vemos a Jesús, que mientras estuvo y recibió todo el maltrato en la cruz, ¿cuál fue las palabras que dijo al final? Perdónalos porque no saben qué, lo que hacen. Así que Dios nos amó. Dios amó a su prójimo, que somos nosotros. Él desea que de la misma manera en que Él amó, nosotros también amemos. Amén. Que el Señor te bendiga. Amén. En este momento yo quisiera hacerte un llamado. Yo sé que vivimos en un mundo en donde a veces el estrés, a veces el ajoro de vida nos ayuda o nos impulsa o nos impone a que menospreciemos a aquel, a que si vemos a alguien que necesite ayuda, a negarle o a decir, mira, ahora no puedo. Si tú entiendes que el Señor quiere que tú seas un instrumento de amor para salvación de otros, ponte en pie. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere que su amor se manifieste en tu vida. El Señor nos ama y dio su vida por cada uno de nosotros. Y en esta semana hemos de estar hablando acerca de muchos aspectos acerca del amor. Permitamos de verdad que nosotros seamos instrumentos para gloria y honra del Señor. Que el Señor te bendiga.